¿Qué tan cierto es que el sistema educativo es un crimen o es algo muy noble que está ayudando al ser humano? ¿Dónde crees que está la principal batalla del emprendedor? Lo tengo clarísimo y por eso me dedico a eso. Lo primero son las ventas, porque te voy a decir una cosa, tú puedes ser un idiota para la administración y para los impuestos, pues si tienes ventas tienes dinero y puedes pagar impuestos o pagar la cagada o las penalizaciones de los impuestos o la mala administración. Todos sabemos que nos enseñan durante 4 o 5 años el trinomio cuadrado perfecto y habemos pocos que lo usamos, ¿no? Porque la verdad es que no es tan útil en la vida sufrir tanto por las matemáticas. Siento que las matemáticas son una maravilla y yo las adoro, las matemáticas, pero las matemáticas son buenas pues para las mentes ingenieriles y otro tipo de cosas. Pues si tú eres un artista, tú eres un fotógrafo, tú eres un comunicador, no entiendo por qué estás obligado a estudiar matemáticas. Dicen que es para ser lógico. Bueno, pues yo conozco mucha gente que es matemático profesional y no tiene ningún tipo de lógica en la vida, ¿no? Entonces, por eso le llamo un crimen llamado educación, porque afectaron a mi hija y yo descubrí en medio de la afectación de mi hija, descubrí que yo sufría de lo mismo, pero yo no lo recordaba. De repente, no con tanta intensidad, pues me pasaron las épocas de examen y yo sufría mucho en el colegio y yo también sufrí por el maltrato que el sistema le da a gente que no tiene ni siquiera la paciencia para sentarse 8 horas en una silla en un colegio, ¿no? Porque la verdad es que es una tortura estar sentado tantas horas y al día de hoy no me puedo quedar sentado tantas horas. Pobres niños, y por eso dijimos, bueno, de repente Jürgen está loco, de repente la hija está loca, de repente es un problema genético familiar, vamos a investigar y decidimos viajar por el mundo, fuimos a 18 países a ver realmente cómo son los sistemas educativos en el mundo y qué tan cierto es que el sistema educativo es un crimen o es algo muy noble que está ayudando al ser humano. Fíjate, yo encuentro muchas coincidencias entre el libro de Padre Rico, Padre Pobre y tu documental. Tiene muchas coincidencias y a todos nos enseñan desde niños a ser empleados. Y no hay una educación diferente, como tú dices, de acuerdo al talento de cada quien. Yo recuerdo, Jürgen, que he llevado materias como termodinámica, física nuclear, mecánica de fluidos, geometría descriptiva, que jamás se usaba. Además, era horrible, era un sufrimiento. ¿Qué Esa estudiaste tú, Fernando? ¿Ah? ¿Qué estudiaste? Eso fue en mi carrera como marino, como oficial de marino. Ah, bueno, sí, Y, bueno. De repente un marino y necesita saber un poquito más, pero la verdad creo que es un exceso también. olvídate. Y además, por ejemplo, mi profesor de marketing, ya hablando de la universidad, de la educación privada, mi profesor de marketing, Jürgen, me enseñaba 150 fórmulas de marketing, no tenía ningún negocio. Y mi profesor de economía me lo encuentro en la playa de estacionamiento en el parqueo y su automóvil se caía en pedazos. Mi Sí. profesor de economía. Entonces hay un contraste grande entre lo que es el éxito y el sufrimiento de estar en un sistema educativo que no se adapta a la modernidad. Sí, es muy duro y los chicos están sufriendo, la generación Z está sufriendo mucho dentro del colegio. Y yo no digo que estudiar y aprender sea malo, porque eso no es cierto. O sea, estudiar y aprender lo mejor que te puede pasar en la vida es aprender un oficio, estudiar, volverte un experto en algo, pero como lo enseñan es el problema. Por eso el crimen es el sistema, no es la escuela, no es la academia, no es la universidad, es el sistema educativo el que es el crimen. Claro. Estoy de acuerdo y eso me hace recordar justamente uno de los puntos que tú mencionas en tu documental, es que por qué los niños aprenden más en YouTube. En la época de la pandemia, Jürgen, este es un caso dentro de mi familia, tuve la oportunidad de estar con todas mis hijas, todos acá dentro de la casa como todo el mundo, ¿no? Entonces veía, un día me levanto, bajo y veo a mi hija así de brazos cruzados sobre el escritorio con su cámara apuntando a otro lado, durmiendo ella y su profesora de química, Sí, la, ¿no? la Y, típica. y cuando vi eso, cómo enseñaba la profesora de química, Te dormiste tú yo también. me hizo acordar lo que tú dices, que yo también No, hacía lo mismo, ya me había olvidado. Y le digo a mi hija, pero Isabela, ¿cómo haces eso? Te van a desaprobar. No, papá, todo esto yo lo aprendo rapidito en YouTube, me dijo, así ¿no? es. Y esa es la realidad. Entonces, Mira lo que te dijo tu hija, es impresionante, ¿no? Es totalmente diciente en ese comentario. Entonces, ella estaba ahí porque la tenía, porque si no la corrían, ¿sí? Porque tomaban lista, sí, pero sí, después ella iba al YouTube y aprendía de alguien que sí sabía enseñar.
Esa es una Claro. tristeza. Y es exactamente lo que está pasando hoy con todas las materias. Entonces la gente prefiere más estudiar hoy en YouTube que estudiar en la escuela. Y ese es el pecado, ese es el crimen, que el sistema educativo ha acomodado y ha hecho que la universidad y el colegio sea una tortura y no sea un lugar sumamente noble y respetado, porque debería ser un lugar maravilloso de aprendizaje, pero ya no lo es. Claro. Y recuerdo, Jürgen, en una universidad, prefiero no decir su nombre, el dueño me dijo lo siguiente que a mí me dio rabia, ¿no? Me dijo con orgullo, los padres pueden dejar de comer, pero no dejan de pagar la universidad de sus hijos. Qué Ahí duro, está el problema, qué que duro. ellos saben eso, que tienen esos ingresos asegurados. Sin embargo, el muchacho cuando sale al mundo, a la jungla, y se da cuenta de que lo que le ha estudiado le sirve de muy poco de nada y tiene que hacer otra cosa diferente totalmente para la que se había preparado. Sí, lamentablemente por eso cada vez la gente va menos a la universidad y por eso las academias digitales cada vez están creciendo más porque la gente quiere estudiar a distancia o digitalmente porque eso te da acceso a mejores profesores. Y bueno, pues la historia es tan sencilla como yo cuando quise ser profesor y toda mi carrera educativa empezó porque yo quise ser maestro de la escuela de marketing y a pesar que yo tenía los bestsellers de marketing más vendidos en español en el mundo entero, que además están traducidos en otros idiomas, no me dejaban dar clases porque yo no tenía la carrera de mercadólogo ni tenía la maestría y tenías que tener maestría y carrera y yo no estoy capacitado para enseñar en la universidad. Entonces da risa porque la gente que más me admira a mí y los que vuelven mis libros académicos en las universidades son personas que me siguen a mí y aprendieron por mí digitalmente, ¿no? Entonces es una contradicción. ¿Por qué un tipo como yo no podría dar una clase en la universidad? Y yo al final decidí no dar la clase en la universidad porque en vez de que me tuviera 70 alumnos, prefería tener 7,000 alumnos. Y bueno, pues así terminé siendo un profesor digital. Y ahora no se me antoja para nada dar una clase en la universidad. Pero me da mucha tristeza porque yo creo que las universidades pierden la oportunidad de tener profesores que son expertos en la materia, ¿no? Claro, y hasta el día de hoy, Jürgen, en las universidades o en el sistema educativo en general, no existe la educación financiera. No saben los muchachos ni siquiera leer un estado financiero o balancear una cuenta bancaria Uy, sí. o entender qué es deuda buena, cuál es la diferencia con la deuda mala, o cómo ir juntando su dinerito para tener su emprendimiento. No tienen idea de eso. Fer, ¿Por qué crees que hasta el día de hoy no se enseña Fer, la es que educación ni financiera? siquiera les enseñan a los chicos en la universidad a usar una tabla de Excel bien usada. O sea, ¿qué Yo podemos creo esperar si ni siquiera aprenden a usar el Excel? ¿Por qué? Porque los que manejan las escuelas son personas que nunca han sido empresarios, nunca han sido exitosos emprendedores, ¿sí? No creen en eso, por algo son empleados educativos, son profesores, y debe haber uno que otro, pero sí, definitivamente son la minoría. Entonces están desconectados de la realidad de lo que necesita hoy el mundo empresarial. Entonces, hoy no saber de impuestos, hoy no saber de cómo leer balances, hoy no saber usar una tabla Excel, ¿sí? Hoy no saber cómo contratar personal y cómo ser un líder, hoy no saber hablar en público, son competencias que definitivamente van a acabar contigo cuando el día que hagas un emprendimiento. El no saber, no existe una universidad que enseñe dentro de las materias principales, vamos a poner, tú estudias marketing, ¿sí? No existe una carrera de marketing que te enseña a vender, te enseña marketing, pero no te enseña a vender. Hay una gran diferencia entre saber marketing y saber vender, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Que la gente se gradúe y no sepa vender, nunca va a poder vender sus servicios, ¿no? Claro. Y el otro problema también, Jürgen, es, por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, que no te dejaban de enseñar permitían enseñar en la universidad. Sin embargo, a un profesor que tiene los diplomas y pura teoría y nada de realidad, no éxito en el mundo real, ese sí enseña. ¿Qué tal contradicción? Sí, le da más valor al cartón, a las experiencias y bueno, a todo lo que hemos podido. Bueno, pues es que me da mucha risa, porque cuando yo quería ser profesor en la Universidad Panamericana de México, ¿sí? Me da risa porque no me dejaron ser profesor y en ese momento yo era consultor de cabecera de los vicepresidentes de marketing de las 10 empresas más grandes de México y yo no podía ser profesor de marketing. Entonces, no entiendo cómo me contratan a mí, me llegaban a pagar $2,000 la hora y no me dejaban ser profesor de la universidad.
o sea, yo no quería ser profesor por el dinero que me podía dar, era realmente porque quería entregar mi conocimiento a chicos, ¿no? Y cuando yo iba Claro. empezando, la verdad es que el YouTube iba también empezando, entonces después me di cuenta que era una estupidez ser profesor dentro de la academia. Y bueno, pues hoy los grandes profesores de la academia hoy leen mis libros y hoy mi libro, por ejemplo, El Véndele a la mente y no a la gente, es un libro académico, es un libro, el libro más leído dentro de la Academia Latinoamericana de Marketing. Entonces, por algo es, ¿no? Claro. ¿Y cuál crees tú, Jürgen, que es la solución y por dónde debe empezar? Porque nosotros, tanto tú como yo, somos educadores. Yo soy mentor de negocios, tú eres un mentor de marketing, ¿no es cierto? Enseñamos, pero ¿cuál crees que es la solución para los muchachos que van al sistema educativo tradicional? ¿Dónde está el camino que deben seguir? Bueno, creo que he propuesto varias diferentes opciones de repente no de solución, porque creo que suena muy pretencioso, pero de alternativa para que realmente la gente no se frustre tanto y sea más exitosa y feliz ante todo en la vida. Yo creo que la primera, y me duele mucho decir esto, y yo sé que cuando digo estas cosas genera un revuelo y una discusión entre padres de familia e hijos, porque luego usan el video para mandárselo al papá, ¿no? No, y me pasa eso y va a pasar con este video, pero bueno, con todo, pues las disculpas a los disgustos que provoca un comentario mío, yo creo que la magia para hacer que tu hijo sea una máquina empresarial, digo máquina, o sea, que realmente sepa cómo está el mundo desde muy joven y empiece a operar con una mente brillante empresarial, lo mejor que puedes hacer es sacarlo del colegio a los 13 años. ¿Okay? Eso es lo que pasó con Daniela. Con mi hijo Alex no pasó eso y se empieza a ver ya el distanciamiento a nivel éxito, ¿no? Ahora, el éxito, pues para cada quien es muy diferente. Y yo creo que Alex ha logrado unos éxitos demasiado importantes en su vida, a diferencia de su hermana. Pero si buscamos, por ejemplo, el hacer lo que tú sueñas hacer, el ganar lo que tú quieres ganar y además ser una personalidad en tu propio ámbito de negocio, en tu ciudad, en tu país o lo que tú quieras, yo creo que siempre un chico que deje la universidad a los 13 años y se dedique a trabajar, digo trabajar así porque no puede trabajar oficialmente, pero que haga cositas para ganarse dinero. Por ejemplo, Alejandro, mi hijo, vendía libros a los 13 años, vendía mis libros en Amazon. Y el chico se ganaba $1,200 al mes. Con eso se compró un BMW 360, que era 500, un BMW 500, ¿sí? Ese modelo 5, no sé. Se lo compró él solo en el bachillerato. Tenía el carro más lindo del bachillerato. Era el único que ganaba ese dinero. Pero la verdad es que él seguía en el colegio, ¿no? Entonces, Daniela iba aprendiendo el oficio de la cinematografía y hoy lo utiliza dentro de sus negocios y se volvió también una experta en redes sociales y en marketing digital. Entonces, mientras Alex perdía el tiempo en los últimos 3 años en la carrera, la hermana ya ganaba su propio dinero, Alex ganaba su propio dinero por los libros, pero rápidamente se vio como un chico que sigue el sistema educativo, ¿sí? Se va retrasando a diferencia de que alguien que sale del sistema educativo. Ahora, no creo que ningún chico debería salirse del sistema educativo para andar viendo Netflix todo el día, estupidiendo en Instagram todo el día y en TikTok, porque eso no es el tema. Cuando yo saqué a Daniela había un pacto bien claro. Tú sales del colegio y te dedicas todos los días, te despiertas a las 7 a hacer ejercicio y a las 8:30 estás bañada y lista para empezar a trabajar con papá. Si tú quieres entrar a ese juego, si no, regresa al colegio aunque te duele el estómago. Entonces, ese fue el pacto, pero yo creo que definitivamente la mentalidad empresarial y de éxito se la da el papá, no se la da el sistema, y por eso hay que sacarlos un poquito del sistema. Ahora, el colegio se vuelve sumamente peligroso y nocivo después de los 15 años por las drogas, por el bullying, por todo lo que pasa. Ahora, no digo que los chicos no necesitan tener amigos. Bueno, te voy a decir una cosa, mi hija nunca dejó de tener amigos, ¿sí? Porque a los 13 años dejó sus amigos de toda la vida y los siguió viendo. Ellos iban al colegio, ella tenía más tiempo hasta para verlos. Entonces, mientras ellos hacían tareas, ella les hablaba y les decía, oye, ¿por qué nos vemos en la tarde? No, es que tengo exámenes. Y ella decía, siempre estás en exámenes. Entonces, no pierden los amigos, porque el fin de semana sí se veían igual. Entonces, ese concepto que los niños deben ir al colegio para aprender a sociabilizar, esa es una verdadera estupidez. Porque si hubiésemos aprendido a sociabilizar en el colegio y en la universidad, pues tuviéramos cientos de amigos. Y la verdad es que los que éramos buenos socialmente en el colegio, hoy tenemos 10 amigos y no tenemos más y no queremos más. ¿Sí? Entonces, Claro. uno en la vida, tú sabes, Fernando, al final del día, con esto tienes tus amigos.
Y 10 buenos amigos no Claro. tienes que ir toda una vida al colegio, a la universidad para conocerlos. Los vas conociendo en la vida, los vas conociendo en la calle, los vas conociendo trabajando, los vas conociendo de socios, los vas conociendo de muchas formas. Entonces, yo creo que esa es una gran mentira. Yo creo que la escuela es un locker para hijos de papás que están muy ocupados. Es para ir a depositar el niño mientras yo voy a trabajar, a hacer mis cosas y después lo recojo lo más tarde posible para que no me joda. Entonces, la verdad es que yo no pienso así porque sacar a un hijo del colegio, dejar a un hijo en el colegio es muy fácil y muy cómodo para el papá. Lo que es muy jodido es sacarlo del colegio, porque sacarlo del colegio es que tú tienes que volverte el nuevo profesor y luego, como esa es mi mentalidad, a los 16 años tú debes dejar de ser papá de ellos para volverte el mentor de ellos, para los 18 volverte el socio de ellos y a los 20 te vuelves el mejor amigo de ellos. Entonces, esa fue mi filosofía. Yo, la verdad, podía haberla cagado. A mí me funcionó y por eso la relación con mis hijos es increíble y por eso ellos son empresarios. Y la verdad, y los pueden seguir porque yo creo que todo el mundo habla maravillas de sus hijos, pero simplemente sigan a mis hijos en las redes y a mis sobrinos, que también yo fui muy cercano a ellos porque el papá se fue muy joven cuando ellos estaban muy chiquitos y se van a dar cuenta que ellos son empresarios, tienen mentalidad de empresarios y valió la pena este modelo y yo lo recomiendo. Lo recomiendo porque me funcionó a mí, por eso te lo recomiendo porque probablemente te puede funcionar a ti. Claro. Y sobre todo que hay muchachos que son muy talentosos, pero no llegan a descubrir su talento a lo largo de la vida porque han entrado a un sistema. Y han Exacto. entrado a un sistema y están obligados a pagar su costo de vida, sus facturas, entonces tienen miedo de lanzarse a lo que realmente les gusta.